La comunidad evangélica por amor a la verdad, a Betiel, les da una cordial bienvenida. Mi nombre es Villafuerte Lemos y continuaremos con el estudio de la historia de la Biblia para conocer los tiempos que en ella vamos a encontrar. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 5 del libro de Génesis, que dice de la siguiente forma: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Nos vamos a ingresar ahora a nuestra historia, que la vamos a ver en esta hoja. Tenemos una columna entonces que simplemente va a ser para un identificador por si queremos después ordenar. Siempre vamos a regresar a este orden que estamos en la columna A. Luego en la columna B vamos a tener los años acumulativos desde Adán. Iniciamos con nuestro Padre, Elohim, Dios, la Trinidad. Como lo indica en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Entonces iniciamos aquí con un infinito. Y luego en el año 1 de la creación, iniciamos con Adán. Si nos damos cuenta, por ejemplo, no existe un año 0, es el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Entonces aquí en el año 1, Adán, por ejemplo, cuando un niño tiene un mes, 2 meses o días, es su primer año de nacimiento. Sin embargo, no se le contabiliza como un año, sino como tiene 3 meses, 4 meses. Cuando Adán cumple un año de su creación, entonces ya estamos en el año 2. Entonces, año 1, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Luego nos indica la Biblia que cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó a su nombre Set, de quien vamos a estar viendo en el siguiente estudio. Luego nos sigue indicando que fueron todos los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Si nos vamos desde el día en que nació Set, así como fue Adán, como lo pusimos anteriormente, primero su nombre, o sea, su nacimiento, cumplió un día, meses y luego un año posteriormente. De Set hasta que cuando Set tenía 800 años, Adán, su padre, falleció. Coincide aquí con 930 años de Adán y los 800 años de Set. Miremos ahora el versículo 5 y miramos que coinciden. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces aquí ya llevamos un acumulativo de 931 años de historia de conformidad a la Biblia.
Vamos entonces a ver los versículos que hablan sobre Adán. Esto ya es el segmento 2 del video. Iniciamos. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 3:20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Génesis 4:25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. De esta forma Caín perdió su primogenitura, y la línea entonces ahora hacia Jesucristo es la línea de Set. Génesis 5, del 1 al 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En Primera de Crónicas 1:1, como vimos en el video anterior, inicia un historial de las generaciones. Adán, Set, Enos. En el libro de Job 15:7 le preguntan a Job: ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Recordemos que el libro de Job es uno de los libros más antiguos, y algunos reconocen que es el primer libro escrito de la Santa Biblia. Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. La desobediencia de Adán es lo que nos está indicando el libro de Oseas. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Se reconoce entonces en Lucas la genealogía desde Jesucristo hasta Adán, reconociendo que Adán es hijo de Dios, de acuerdo a la Biblia. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Jesucristo. Primero de Corintios 15:22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente,
el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Timoteo 2:13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2:13 al 14. Con los versículos que nos indican la línea de autoridad que Jehová pone sobre nosotros. Judas 1:14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Algo que esperamos. Como agregado vamos entonces a un nuevo apartado donde conoceremos sucesos que ocurrieron de acuerdo a los años que nos indican la Biblia, pero en el tiempo actual. Por ejemplo, aquí llevamos 931 años acumulados desde el principio de Adán, cuando Adán falleció. Vamos entonces a identificar qué sucesos pasaron en el año 931 antes de Cristo y en el año 931 después de Cristo. Y en algunos casos hay unos sucesos que nos dejarán muy asombrados, como un espejo de los tiempos que vamos a estar viendo en la Biblia. Aquí tenemos el año 931 antes de Cristo, la muerte de Salomón, coincidente con el año 931 de los tiempos, la muerte de Adán. O sea, la noticia de la muerte de Salomón en el año 931 antes de Cristo, Jeroboam se aventuró a volver a los reinos de Israel, ahora bajo el gobierno del hijo de Salomón, Roboam. El gobierno de Roboam había sido comparativamente menos apreciado que el de su padre, que le había aconsejado que no mostrara ninguna debilidad ante el pueblo y que le cobrara aún más impuestos. Jeroboam, como parte de una delegación, se presentó ante Roboam y le solicitó un tope en los impuestos, que Roboam rechazó. Tras el rechazo, 10 de las tribus se retiraron su lealtad a la casa de David y proclamaron a Jeroboam como rey, formando Samaria. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam en el nuevo reinado de Judá. De esta forma Israel se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Ahora veamos unos sucesos que ocurrieron en el año 931 después de Cristo. Solo las cosas más interesantes. Juan XI sucede a Esteban VII como papa. Aquí hay unos acontecimientos muy interesantes en la historia sobre esta parte de la Iglesia Católica en un periodo conocido como la hornocracia. Muy interesante de leer. Aquí nos indica también un apartado donde dice: se cumple un milenio del nacimiento de la reina Cleopatra en el año 931. Y bueno, nada más importante también que los sucesos del año 1, cuando Adán da la vida.
El año 1 antes de Cristo, un acontecimiento muy interesante registrado es el 9 de enero en Judea se registra un eclipse lunar. Según el historiador Flavio Josefo, el rey Herodes murió al día siguiente. Y en el año 1 después de Cristo, en China comienza la introducción del budismo. Solo quiero tener en cuenta algo que para muchos es un tema de debate en el cual yo no me voy a involucrar porque no tengo información para debatir sobre esa situación. Algunos piensan o indican que Adán, cuando Dios lo creó, él lo creó como un varón formado. Bueno, eso yo lo creería también. Pero aparte de eso, indican de que Adán vivió en el paraíso muchos años. Esos años que posiblemente no se contabilizaron después de su caída. Eso lo desconozco, no lo sé. Aquí estoy tomando literalmente la Biblia, donde se indica su creación y los años en que vivió. Desconozco si esos años están contabilizados desde la creación en el paraíso o después de su caída. Sin embargo, eso no lo voy a debatir, ni, ni lo voy a considerar para un tema de estudio, porque no hay más fuentes de información para poder decir que es una cosa o la otra. Simplemente estoy considerando entonces lo que la Biblia dice, que Adán vivió 930 años y murió. Con esto concluimos en nuestro estudio de Adán y en el próximo video vamos a ver entonces Set, el hijo de Adán. Amigos, muchas gracias, bendiciones.